Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Palabra y Canciones. Quien les habla, su servidor César Méndez. Súper emocionado de que continuemos estudiando la palabra de Dios en esta serie maravillosa, Milagros. Si aún no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, César Méndez TV, o en las plataformas digitales de podcast, te invito a que lo hagas y a que compartas este contenido y a que lo escuches cuantas veces quieras. Así que vamos todos juntos en esta sesión a estudiar la palabra de Dios. ¡Vamos adelante! Estas personas tuvieron cosas en común. Enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos. Otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bueno, y continuando en esta apasionante serie Milagros, vamos al milagro número 34 en esta última etapa, no solamente de esta serie, sino en esta última etapa que hemos estudiado en la vida de Jesús. Así que quiero invitarte a que tomes tu Biblia y vayamos juntos al Evangelio según San Juan, el capítulo 11. Extrañamente es un milagro muy especial, muy poderoso, pero solamente escrito por Juan. Y voy a leer una versión un poquito diferente a la que acostumbramos a leer, como es la Reina Valera del 60. Voy a leer la versión PDT. Y dice de la siguiente forma: estaba enfermo Lázaro de Betania, la aldea de las hermanas María y Marta. María, hermana de Lázaro, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, mira, el que amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, a propósito, permaneció 2 días más donde estaba. Jesús se aproximaba a Jerusalén y también se acercaba a la Pascua. Esta, como ya lo dijimos anteriormente, sería la última. Tengo que confesar que durante esta serie Dios ha hablado a través de su palabra, confirmando una vez más que Él está en control, pero también que si tenemos la plena certeza que su poder puede obrar en alguna circunstancia de nuestra vida, Él lo hará. Pero esto lo digo con mucho temor, porque al final lo que cuenta no es si buscamos al Señor por un milagro o por algo que necesitemos y ya, sino para que entendamos que debemos acercarnos a Él y depender de Él, porque eso al final es lo que realmente va a marcar la gran diferencia en nuestras vidas. Cuando leemos el transcurrir de la vida del Señor aquí en la tierra y todo lo que tuvo que sufrir, no solamente la humillación de encarnarse y tomar forma de ser humano, que ya con eso era más que suficiente humillación para el Rey del Universo, sino para mí 2 cosas impresionantemente dolorosas y frustrantes para cualquier ser humano, no importando su raza y color. Es de ir a los suyos, a quienes se ama, y no solamente no ser bien recibido, sino despreciado. Y además, como lo hemos visto en casi todos los milagros, la incredulidad y la dureza de corazón por parte de los religiosos y las personas que al final se dejaron influenciar por este comportamiento. Pero al final su obra se hizo porque su amor es más grande. Y lo diré una y otra vez: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia.
Así que continuando en esta recta final llegamos a un acontecimiento que extrañamente está escrito solo por el apóstol Juan. Desconozco la razón por qué no está en los otros 3 evangelios. Porque este milagro tan conocido, la resurrección de Lázaro, nos enseña muchísimo acerca del poder de Dios y de su divina providencia, a veces un tanto incomprensible. Así que vamos a ir al tema. Aunque no tengo con precisión el itinerario que tuvo el Señor en esa última etapa, recordarás que Él y sus discípulos estuvieron en Jericó y allí sanó a Bartimeo. Y según el Evangelio de Mateo, a otro hombre que también estaba ciego. Creo, si tal vez no me equivoco, que Jesús continuó su recorrido hacia Jerusalén, donde allí sanó a este hombre ciego de nacimiento, que lo estudiamos unos episodios anteriormente. Ahora, según lo que el pasaje nos ilustra, llegó a la región de Judea, donde intentaron matarlo apedreado, que fue justamente en ese tiempo donde sanó a este hombre ciego. Pero como ni era el momento ni era la forma como el Señor iba a ser sacrificado, sencillo, Él no lo permitió. Pero sus discípulos sintieron el temor de las circunstancias. Así que dice el pasaje en Juan, en el verso 40 al 42 del capítulo 10, justo unos versos antes de la lectura que acabamos de hacer, que Jesús se fue al Jordán, a la región donde antes bautizaba Juan el Bautista, y se quedó allí. Y muchos llegaron allí y creyeron en él. Ahora entra en escena el capítulo 11 y la Biblia nos deja saber que el Señor tenía amigos, seres queridos. Uno de esos era Lázaro y también sus hermanas, quienes vivían en Betania, una aldea que dista a más o menos de 3 kilómetros de Jerusalén. El verso 2 nos ilustra que María, la hermana de Lázaro, fue quien ungió los pies del Señor con el perfume de nardo puro y luego secará los pies del Maestro con sus cabellos. Eso aparece en el capítulo 12, en el siguiente capítulo. Así que había un vínculo especial entre Jesús y esta familia. Aunque esta época era muy diferente a hoy para poder enviar un mensaje y localizar a la persona y más a alguien que estaba en continuo movimiento como el Señor Jesús, de alguna manera las hermanas se las ingeniaron para enviarle un mensaje a Jesús y decirle: nuestro hermano Lázaro está enfermo, y le dan un énfasis: al que amas, al que aprecias. Y oyendo Jesús el mensaje, es decir, que alguien, no sabemos quién, fue quien le llevó el mensaje y se lo dijo, a lo que Jesús respondió de una manera incomprensible para ellos y aún para nosotros. Después de Jesús escuchar el mensaje que las hermanas de Lázaro le habían mandado, a partir de aquí hay una serie de detalles y eventos que voy a pedirte que le prestes mucha atención, pero que también puedas volver a leer y estudiar este pasaje porque es de suma importancia. La respuesta de Jesús ante el mensaje de las hermanas confirma 2 cosas. La primera, Dios siempre escucha nuestras oraciones. Él responde. Lo que pasa es que su respuesta no siempre es comprendida por nosotros. Pero vamos a avanzar. Aunque ya conoces el final de la historia, quiero pedirte que me acompañes en este estudio apasionante. Entonces, número 1, Dios siempre escucha nuestras oraciones. Y número 2, Él responde. La Biblia confirma en efecto que Jesús les amaba de una manera especial, pero les dice a sus discípulos, quienes seguramente también se enteraron del mensaje, y trato de imaginar el Señor diciéndoles la respuesta al mensaje de las hermanas de Lázaro: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ahora, no solamente sabemos que Él respondió la petición, sino que además dice el relato que cuando supo este mensaje, se quedó 2 días más donde estaba. ¡Wow! Increíble. 2 días que humanamente fueron torturantes para ellas, porque fue en ese lapso donde Lázaro falleció. ¡Wow! 2 días más. 2 días que humanamente fueron torturantes para ellas, porque fue en ese lapso donde Lázaro falleció, donde sus hermanas lo vieron morir, y aunque habían enviado un mensaje, en términos más actuales, siendo una familia amada, habían orado al Señor, ya Dios había respondido, pero ahora su hermano había muerto. Después de esos 2 días, Jesús decide ir a la región de Judea, pero específicamente allí, a la aldea de Betania que estaba en esa región. Ahora, te dije que no te pierdas ningún detalle, y este es muy importante. Había tanto temor por parte de sus discípulos que ellos querían estar lo más lejos posible de Jerusalén, porque habían sido testigos de la amenaza que Jesús tenía en ese lugar y que seguramente también los iba a perjudicar a ellos.
Así que le dicen al Señor, ¿por qué regresar a la zona de la cual habían salido tantas amenazas? A lo cual el Señor le responde otra vez en el verso 9 al 12. Voy a leerlo en esta versión, la Reina Valera. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. En otras palabras, si no es tan grave, pues ¿para qué vamos a ir por allá? ¿Para qué vamos a ir a ese lugar donde hay tantas amenazas? ¿Para qué vamos a ir a este lugar? Ahora, presta atención porque esta es la parte de la respuesta de sus discípulos, pero notemos el poder sobrenatural de Jesús al tener todo bajo control. Aparte, que humanamente sabía que ya estaba llegando el momento para ser sacrificado. Ellos le dicen que Lázaro sanaría. Ellos pensaban que estaba simplemente dormido. Y como lo dije hace un rato, dando a entender, Señor, no es necesario ir por allá donde hay tanto peligro. Pero luego el Señor les da una revelación poderosa y Jesús le dice, claramente Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes que no han estado allá para que crean, mas vamos a él. Ahora viene la respuesta ya personal con nombre propio de uno de sus discípulos llamado Tomás. En esta versión dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Pero en la otra dice, un poquito más claro, en la PDT dice, vamos entonces para morir también con Jesús. O sea, ya estaban enfocados en que iban al lugar donde estaban las amenazas y donde definitivamente iban a morir. Ellos están muy asustados y por el otro lado, en Betania, en la aldea hay un luto, un duelo sumamente doloroso, todo esto sucediendo al mismo tiempo y el Señor estando en control. Él sabía y conocía todos los escenarios que estaban sucediendo. No sabemos cuánto se demoró su recorrido. Recuerda que se tenía que llegar caminando. Y después de una larga caminata llegan a su destino, la aldea de Betania. El solo pensarlo me conmueve porque todos hemos tenido la experiencia de estar en un funeral o llegar donde alguien que ha perdido un ser querido está destrozado por ese momento, está muy, muy dolido, está profundamente triste y es un momento muy difícil. Uno se queda corto de palabras. Personalmente no sé qué decir en esos momentos y aunque suena tal vez apropiado, basta citar un pasaje bíblico para dar consuelo, pero no es nada fácil. Y con todo este escenario llega Jesús a la aldea de Betania. Sus discípulos asustados en ese lugar de luto, de duelo, de dolor. Y después de 4 días que ya Lázaro había sido sepultado, alguien le lleva la noticia a las hermanas de Lázaro y le dicen de alguna forma, Jesús ha llegado. Aunque era el momento de duelo y que llevaban 4 días de luto, Marta, quien vivía un poco afanada, como lo recordarás en otra ocasión, que Jesús ya había estado en esa casa, en esa aldea, le hizo la observación a Marta que estaba muy afanada con muchos quehaceres. Bueno, ella salió corriendo a recibir a Jesús. Y quien extrañamente no llegó hasta la casa de ellos, conociendo dónde estaba la casa, sino estuvo afuera de la aldea. No entró en la aldea. Y su hermana María, por otro lado, se queda en casa. Probablemente no escuchó ese primer llamado. En medio de lo difícil del momento emocional que se estaba viviendo por la pérdida de Lázaro, Marta llega donde Jesús y empieza con una serie de recriminaciones. Y le dice, si tú no hubieras estado aquí, ¿por qué no respondiste? Parafraseando un poco, ¿por qué no respondiste al mensaje que enviamos? Si hubieras estado aquí no hubiéramos tenido esta tragedia que nos consume, este dolor tan profundo. Te enviamos un mensaje en nuestra actualidad. Estuve orando, pero no viniste, no recibimos respuesta y mi hermano murió. Trato de imaginar el tono de voz de María. Estaba invadida por las emociones de tristeza, decepción y el dolor por la pérdida de su hermano, sabiendo ella que aparte eran amados por Jesús. ¿No te suena familiar? Ante muchas circunstancias que a veces no entendemos, ¿por qué las tenemos que vivir? A veces en nuestras oraciones salen esas recriminaciones. ¿Por qué? Si hubiera pasado esto mejor. Pero si estás pasando por algo así, o has pasado, ponle atención a lo siguiente. No pares de hablar con Dios, no pares tu oración. Ella continuó su diálogo al punto que Jesús le da una revelación y le dice,
yo soy la resurrección y la vida. ¡Wow! Amén a eso. Versículo 26, y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta a Jesús, ¿crees eso? Ella le responde de manera afirmativa, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue corriendo a llamar a su hermana. Y el tono de Marta me parece ver que antes de salir a avisarle a su hermana María, fue cambiando paso a paso. Comenzó sutilmente a cambiar su tono de voz y se fue convirtiendo, al dar esta declaración, que creía que él era el Cristo, el Hijo de Dios venido al mundo, cambió esas palabras de reclamo, de queja, por exhortación, de alabanza, por adoración. Y sobre todo podemos percibir algo muy especial. Su espíritu empezó a tener calma y paz, y todo ese dolor empezó a ser sanado, por lo que quiso ahora llevar esa buena nueva a su hermana, que también estaba viviendo su duelo, su luto, su dolor. Y cuando ella llega donde su hermana, no solo le dice, hey María, Jesús el Maestro está aquí, sino que le da una frase espectacular y le deja saber, y Él te llama. ¿Recuerdas que ese llamado también se lo hicieron a saber a Bartimeo? El llamado del Maestro siempre traerá esperanza y salvación. Ahora ponle mucha atención a lo que sucede, porque todo esto hace parte del propósito divino en su plan perfecto. Está entretejido perfectamente. María ahora llega a las afueras de la aldea. Jesús no va a la casa de ellas. Ellas deben venir a Jesús. Esto es importantísimo. Cuando estamos en dificultades, no podemos esperar que Jesús venga a nosotros, que probablemente puede pasar, pero debe haber un propósito, una intención del corazón por ir a buscar su presencia. Así que María va hacia Jesús. Y si lees el verso, te darás cuenta que María dice las mismas palabras. Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero antes de eso, cuando llegó donde estaba Jesús, cuando lo vio, se postró a sus pies. Oh, esta María tenía un corazón de adoración. Había algo siempre conectado en ella cuando veía a Jesús. Así que a Marta le tuvo que dar una palabra de revelación para calmarla, para traerle paz, para darle tranquilidad. Pero aunque María le dijo las mismas palabras, se postró a sus pies, y el relato dice que al Jesús verla llorando y ver a los demás llorando, pero primero la vio a ella, su espíritu, el espíritu de Jesús se conmovió. ¡Wow! Esto sí que me conmueve. El Rey de la Gloria se conmovió. El que dejó su trono de gloria se identificó plenamente con el dolor que estaba viviendo esta familia. Y el verso 35 es uno de los versos más conocidos por los niños aún en la mayoría de los templos cristianos. Jesús lloró. Solamente en los evangelios nos enseña que Jesús lloró en 2 ocasiones. En esta fue la primera vez, y la siguiente cuando ya está justo listo para entrar a Jerusalén. Y la siguiente cuando está listo para entrar a Jerusalén, a causa del dolor de saber que ellos no entendieron el tiempo de la visitación, que su pueblo no entendió, y que por lo tanto vendrían terribles consecuencias a causa de esto. La respuesta de Jesús, conmovido en su espíritu, fue: ¿dónde le pusieron? ¿Dónde está el sepulcro? ¿Crees que Jesús no sabía eso? Pero era necesario que ellas lo llevaran a ese lugar. No sabemos qué distancia recorrieron, pero puedes imaginar lo que pasaba por sus mentes. Bueno, el relato nos deja saber lo que estaba pasando por la mente de los demás, de quienes acompañaban. Ya fuera porque también estaban conmovidos o por lo que ya puedes imaginar en este momento. Estaban muy interesados en conocer qué iba a pasar. Y el relato dice que unos decían: wow, definitivamente sí lo amaba. Era importante para Jesús. Pero otros dice que recriminaron y decían: pero luego este que abrió los ojos al ciego no pudo haber hecho el milagro también para que Lázaro no muriera. Qué importante poder estar del lado más bien de los que se humillan y reconocen que Dios está en control, y no del lado donde la mente y los pensamientos humanos son los que sacan las propias conclusiones, como les pasó a todas estas personas que estaban acompañando
a las hermanas de Lázaro y a Jesús y sus discípulos. Al llegar al sepulcro por tercera vez, el relato nos deja saber que Jesús se conmovió. Y este lugar era el tipo de sepulcros que habían en esa época, una cueva donde en la entrada siempre ponían una gran piedra. Algo similar, donde el cuerpo del Señor estaría después de ser crucificado en los siguientes días. Y Marta, una vez más, interviene en la conversación, y no es extraño pensarlo. Y entonces Jesús, estando frente al sepulcro, dice: quiten la piedra. Y enseguida Marta dice: Señor, pero está oliendo terrible, hiede ya, porque ya han pasado 4 días en que lo sepultamos allí. Entonces Jesús le recuerda la revelación que le había dado antes. Pero en otras palabras: no te he dicho, ya te lo dije antes, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Este es un recordatorio de la revelación que le había sido dada justo cuando ella se encontró con Jesús afuera de la aldea. Así que algunos voluntarios quitaron la piedra y Jesús nos da una tremenda enseñanza respecto a este momento. Alza sus ojos. En su condición de verdadero hombre reconoció de dónde venía su poder, su naturaleza divina, de lo alto. Y hace una oración que creo que fue en voz alta porque su intención era dar testimonio a toda la multitud expectante, para testimonio de quién era Él. Padre, gracias te doy por haberme oído. Entra ya enseñándonos que se debe orar con fe, en certeza de lo que se espera recibir, y que Él siempre escucha nuestra oración. Yo sabía que siempre me oyes, una vez más lo recalca, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Wow. Para testimonio de quién era Él, el Mesías, el Verbo hecho carne. Y termina su oración con el énfasis: para que crean que tú me has enviado, refiriéndose al Padre, es decir, a su esencia majestuosa y divina. Y me parece que Jesús toma aire y, como lo dice en el verso siguiente, clama a gran voz: Lázaro, ven fuera. Una sola vez lo dijo e instantáneamente el que estaba muerto revivió. Salió, se levantó después de 4 días de muerto. La palabra trajo vida, esa palabra que restaura, que llama lo que no es como si fuese. Trajo la vida una vez más, esa palabra que creó todas las cosas al principio, ahora trajo vida. Al salir Lázaro, salió atado. Esto hacía parte de la manera como envolvían a los muertos, pero a su vez significa lo que hace la muerte o el pecado. Ata, impide caminar, no hay libertad. Así que Jesús da la orden: desátenlo y déjenlo ir. Ahora había que cumplir esa orden. Ya Jesús no iba a hacer eso, Él hizo lo imposible. Ahora lo posible lo tenían que hacer los hombres. Vida y libertad para gloria de Dios. He escuchado muchas enseñanzas y reflexiones acerca de este milagro, uno de los más predicados tal vez, y en muchas ocasiones escuché que Lázaro podría representar ese sueño que estaba muerto en nosotros y que Dios tiene la capacidad de revivirlo. Y aunque eso es cierto, Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa, no podemos olvidar la respuesta de Jesús a la petición de las hermanas de Lázaro. Es para la gloria de Dios. Lo que el Señor vaya a revivir en nosotros, si lo decidimos, si lo decimos en esos términos, no podemos olvidar la respuesta del Señor, que eso debe ser para su gloria. Wow, apasionante milagro, apasionante estudio. Espero que lo vuelvas a escuchar, que compartas este contenido, que nos dejes saber en un comentario si esto está siendo de bendición para ti. Creo que es así. Recuerda la serie Milagros de este podcast, Entre Palabra y Canciones. Por favor, suscríbete en cualquiera de las plataformas de podcast, así como en César Méndez TV, nuestro canal en YouTube. Y que el Señor te bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio.